Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los mayores misterios. ¿Qué nos hace ser como somos? Vamos a intentar descifrar juntos el manual de instrucciones de la vida. Y todo arranca con una pregunta que seguro que nos hemos hecho 1000 veces. A ver, pensemos. Quizá tenemos los ojos de nuestra madre o la forma de la nariz de nuestro padre, pero a la vez somos una mezcla completamente nueva y única. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se reparten las cartas en este juego de la herencia? Bueno, pues la respuesta a todo esto está en la genética. Para encontrar las primeras pistas, tenemos que viajar en el tiempo, hasta el siglo XIX. Y nuestro destino es el jardín de un monasterio, donde un monje llamado Gregor Mendel, sin tener ni idea de lo que era el ADN, se convirtió en el primer detective de la genética. ¿Y sus herramientas? Algo tan simple como unos guisantes. Mendel era un tipo súper metódico. Se centró en lo que podía ver y contar, sin más complicaciones. Por ejemplo, el color de la flor, si la semilla era lisa o si era rugosa. A todo eso que se ve a simple vista, a la apariencia, lo llamamos fenotipo. Pero él ya sospechaba que esto era solo la punta del iceberg, el resultado visible de unas instrucciones que estaban ocultas. Exacto. Mendel intuyó que detrás de cada rasgo visible había un factor invisible, unas instrucciones que se heredaban. A esa composición genética interna, a esa combinación de factores que nos pasan nuestros padres, hoy la llamamos genotipo. Para que nos entendamos, el genotipo es como el código de un programa, y el fenotipo es lo que vemos en la pantalla. Y aquí es donde llegó su primer gran descubrimiento. Se le ocurrió cruzar plantas de flores violetas con plantas de flores blancas y, para su sorpresa, absolutamente toda la descendencia salió con flores violetas. El color blanco había desaparecido. De ahí dedujo que algunas variantes, que él llamó dominantes, parecían aplastar o enmascarar a otras, a las que llamó recesivas. Pero la verdadera magia, el momento eureka, llegó al cruzar esa primera generación entre sí. De repente, como por arte de magia, el rasgo recesivo, el color blanco, volvió a aparecer. Y lo más increíble no es que apareciera, sino cómo lo hizo, en una proporción matemática casi perfecta. Por cada 3 flores violetas salía una blanca. Esto fue la prueba definitiva de que los rasgos se heredan en paquetes de información que no se mezclan. Y esta es la base de su primera gran ley, la ley de la segregación. Vale, Mendel sabía que algo pasaba de una generación a otra, pero no tenía ni la más remota idea de qué era ese algo. Así que la pregunta era obvia: ¿cuál es el vehículo, el transporte físico que lleva toda esa información de padres a hijos? Para entender esto, hay que tener claro que en nuestro cuerpo hay básicamente 2 tipos de células. Por un lado, la inmensa mayoría, las células somáticas, que forman la piel, los músculos, todo, y que tienen 2 juegos completos de cromosomas. Pero luego están las células germinales, o sea, los óvulos y los espermatozoides. Y estas son muy especiales, porque solo llevan la mitad de la información, un único juego. Ahí, justo ahí, está la clave de todo. ¿Y cómo se consigue repartir la información de forma tan precisa? Pues gracias a un proceso celular alucinante que se llama meiosis. Imaginaos una especie de coreografía celular en 2 actos. Primero, el material genético se duplica y, a continuación, la célula se divide no una sino 2 veces seguidas, repartiendo los cromosomas de una forma superordenada para que el resultado final sean 4 células reproductoras, cada una con exactamente la mitad de la carga genética original. Bien, ya tenemos el vehículo, el cromosoma. Pero, ¿de qué está hecho? ¿Qué hay dentro? Ahora toca hacer zoom, meternos hasta el fondo para descubrir el código secreto que contiene, el lenguaje con el que está escrita la vida. Y ahí lo tenemos, el ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN. Esta molécula increíble con su forma de doble hélice es la materia prima de los genes y por tanto de los cromosomas. Contiene literalmente todas las instrucciones para construir y hacer funcionar a un ser vivo. ¿Y cómo pasa esta información de ser un simple código a ser, un organismo? La respuesta es lo que se conoce como el dogma central de la biología. Pensemos que es como una fábrica. El ADN son los planos maestros guardados bajo llave en la oficina del director, o sea, en el núcleo de la célula. De ahí no sale. Lo que se hace es una fotocopia, una copia de trabajo, que es el ARN. Este ARN mensajero sale de la oficina y se va a los talleres de la célula. Y allí, los obreros leen las instrucciones y se ponen a construir proteínas, que son los ladrillos y las máquinas que hacen todo el trabajo. Y todo este proceso sigue unas reglas, un diccionario, que es el código genético. Funciona leyendo el ADN en palabras de 3 letras, que se llaman codones. Cada una de estas palabras de 3 letras significa «pon este aminoácido concreto». Y así, palabra a palabra, se va construyendo la proteína. Lo más alucinante es que este diccionario es prácticamente universal para toda la vida en la Tierra. El mismo para una bacteria que para nosotros.
Claro que, en un sistema tan increíblemente complejo, a veces las cosas no salen perfectas. El proceso de copia y lectura puede tener fallos. A estos cambios, a estos errores de imprenta en el código genético, los llamamos mutaciones. A veces, el error no está en una letra del código, sino, digamos, en la contabilidad general de los cromosomas. Durante esa danza de la meiosis, el reparto puede no ser equitativo, y el resultado son células a las que les sobra un cromosoma, lo que se llama una trisomía, o a las que les falta uno, una monosomía. Y esto no es algo teórico, ni mucho menos. Tiene consecuencias muy reales y conocidas. Por ejemplo, una trisomía en el par de cromosomas 21 es la causa del síndrome de Down, y otros errores en el reparto de los cromosomas sexuales dan lugar a condiciones como los síndromes de Klinefelter o de Turner. Bueno, vamos a dejar por un momento los errores y volvamos a las reglas. Vamos a ver cómo todo esto que hemos contado se aplica a algo que conocemos perfectamente, nuestro grupo sanguíneo. Es un ejemplo de libro de genética mendeliana, pero con un giro muy interesante. Aquí la cosa se complica un poquito más que con los guisantes de Mendel. ¿Recordáis que la flor violeta dominaba sobre la blanca? Pues en el sistema sanguíneo ABO, los alelos A y B son, por así decirlo, igual de potentes. Ninguno domina sobre el otro, y cuando están juntos, los dos se expresan a la vez y por igual. A este fenómeno lo llamamos codominancia. ¿Y esto qué significa? Pues que si se hereda un alelo A de un progenitor y un alelo B del otro, el resultado no es una mezcla rara, sino que el fenotipo es AB. Se manifiestan los dos. El alelo 0, en cambio, sí que es recesivo. Se esconde tanto frente al A como frente al B. Por eso, para ser del grupo 0, hace falta heredar 2 copias de ese alelo. Y entender la genética de los grupos sanguíneos es, literalmente, de vida o muerte. Gracias a estas reglas sabemos algo tan importante como que las personas del grupo O negativo son donantes universales y las del AB positivo son receptores universales. Es un conocimiento que salva vidas todos los días en los hospitales. Hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde el jardín de un monje hasta el mismísimo núcleo de nuestras células. Hemos visto las reglas, los fallos, las excepciones, pero todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Si el genotipo es el guión, ¿significa que la obra ya está escrita desde el principio? ¿O hay algo más que nos moldea y nos convierte en lo que somos? Quizá la genética es solo el principio de la historia.